pareció Marcelo Cardoso? Sorprendente, ¿no? Sorprendente, un testimonio realmente muy importante, porque nadie podría decir a la fecha de que es una persona que tiene alguna vinculación política con la oposición, ¿no? Todo lo contrario, una persona común y corriente que, como bien él le dijo, a todos los que estaban ahí, él se dedica a ayudar a las personas que tienen dificultades para conseguir la alimentación diaria. Y la verdad que es loable, no solo lo que hace, sino que también lo que dijo, ¿no? Porque muchas de las cosas que a lo mejor desde la política nosotros reclamamos, desde la oposición, observamos sobre la gestión del gobierno, él ayer lo describió con una simpleza increíble y se ganó reiteradamente el aplauso de todos porque fue muy claro lo que señaló. La visión que tiene con respecto a la gestión del gobierno también. Esto de que acá se te exige, antes de cualquier tipo de respuesta que corresponde, porque son gobiernos, se te exige primero el acompañamiento al gobierno, ¿no? O sea, lo dijo él con una simpleza increíble y todo el mundo lo entendió. A mí me pareció un aporte extraordinario, lo mejor que vi en mucho tiempo. Bueno, ¿y qué pensás? Vos estuviste ahí, estuviste como todos nosotros conociendo a Manes, seguramente lo viste en anteriores circunstancias, pero hoy Manes se presenta con un mensaje de convocatoria a todos los argentinos, recorriendo capital tras capital, va a todas las provincias y tiene un mensaje que rompe un poco con este tema de la grieta, porque estamos muy metidos en la grieta, ¿no? Es decir, River Boca, ellos y nosotros, ellos son tal cosa, los otros dicen no, son ellos los culpables, bueno, y se arma una diferencia insalvable donde no hay diálogo. Acá en la provincia el mayor arquitecto de la grieta es el propio Infran, ¿no? Que agarra y dice, los que son del modelo formoseño somos los buenos y todos los otros son antiformoseños directamente. Entonces, todos los que no somos del modelo quedamos todos con un sello en la frente como que somos anti-Formosa, anti-progreso, anti-pueblo. Entonces, a esos arquitectos de la grieta, al negocio de la grieta dice, Manes es un negocio que sirve para ganar elecciones, pero no sirve para gobernar, ni sirve para progresar, ni sirve para que Argentina o Formosa les vaya bien. Él dice, tenemos que superar la grieta. ¿A vos te parece que se puede superar esa grieta? ¿Y a vos te parece que un mensaje como el de Manes, que no vino como el tribuno a una cosa sentimental, a levantarnos, digamos, como si fuese que vamos a la guerra? No, él dice, no, por el contrario, vamos a dialogar con los otros, vamos a buscar juntarnos y vamos a cambiar el país. ¿Te parece que ese mensaje es válido y es posible? Mirá, si es posible o no, se verá con el tiempo. Está claro que cuando la sociedad toma una determinación, es un nuevo contrato que la sociedad tiene que respetar. Es decir, si las reglas son estas, ¿no? Alfonsín cuando fue candidato, Menem cuando fue candidato, Kirchner cuando fue candidato, fueron con una propuesta a la ciudadanía. Y si esa propuesta es acompañada mayoritariamente, bueno, es la mejor bandera la persona que ocupa el cargo puede tener para llevar a cabo lo que tiene previsto. En este caso, antes de entrar de lleno a ese tema en particular, yo estuve en la facultad acompañándolo a Manes en nuestra Universidad Nacional de Formosa. A las 16 horas dio una charla académica y quedé, pero gratamente sorprendido. No sé si tuviste oportunidad de pasar por la facultad, de ver lo que fue la convocatoria, pero te estoy diciendo que alrededor de 400 estudiantes fueron a escucharlo a Manes. O sea, realmente fue extraordinario. Y la verdad que como mensaje lo que te deja es que la juventud formoseña está ávido de escuchar una nueva propuesta, de ver una nueva visión, en este caso la de Manes. Y ahí entro en lo que vos estabas diciendo recién. ¿Me permitís, Juan Sí, Carlos? Quiero hacer la diferencia, ¿no? Alguien podría decir, viendo gente con boinas blancas,
de que los Sí, radicales movilizamos a esa gente en la Plaza San Martín para que lo vaya a ver. Ahora, en la facultad, la oposición no tiene capacidad de movilización, sino que los que suelen movilizar, los únicos que pueden movilizar, son los oficialistas. Ahora, esa gente que fue a escucharlo a Manes fue por su propia decisión, dijo yo quiero escucharlo, me interesa y se fue. totalmente. Pero había un montón de profesionales, un montón de profesores de larga trayectoria, un montón de estudiantes, realmente una enorme cantidad de estudiantes. Yo quedé muy contento con esa charla. Creo que eso te da la esperanza de que acá en Formosa las cosas pueden cambiar, que hay una nueva generación dispuesta a escuchar otro mensaje, a evaluar otro camino para Formosa. Y respecto de la propuesta de Mani, yo creo que sí, que si las propuestas tradicionales o los partidos que representan los distintos estamentos de acá de la Argentina fracasaron en su propuesta es porque quisieron llevar adelante y el otro sector lo impidió. Eh, Nos pasó a nosotros, muchas de las medidas que se quisieron tomar, hasta de manera violenta han tratado de, por más bien que esté, hasta de manera violenta salieron a impedirlo. Y no hay acompañamiento democrático hacia esas iniciativas. Y yo creo que si se enarbola la propuesta de la unidad nacional, es decir, coincidir en 5 o 6 medidas fundamentales para sacar a la Argentina adelante, y esto es acompañado por el pueblo en una elección democrática, y creo que puede ser el puntapié inicial para superar la grieta. No sé si se va a lograrlo, pero sí se puede lograr una cosa, de que nuestro país empiece a transitar el camino de la normalización, porque, a ver, ¿cómo hacemos para terminar con la inflación? Bueno, hay 2 o 3 medidas que todos tenemos que estar de acuerdo, porque mientras un sector de la sociedad propone de que tenemos que mejorar el gasto público, tenemos que administrarlo de una manera tal de no gastar más de lo que recaudamos, hay otro sector que no tiene ningún problema de gastar la cantidad que fuera, de comprometer la cantidad de recursos que fuera necesario. Total, se cumple esas expectativas o esos compromisos emitiendo moneda, pero no porque tengamos el dinero en sí. Entonces, si hay un sector que hace un desmanejo de la cosa pública, y bueno, no hay forma de que se pueda salir adelante. Bueno, todo eso es lo que propone Manes, es decir, trabajar en un sentido de una visión en donde se puedan integrar todos los sectores y se pueda sacar realmente al país. Y él dice que en 10 años, en concreto, en 10 años puede duplicar la Argentina su potencialidad productiva, es decir, todos los recursos, él dice que en 10 años se pueden duplicar. Y eso realmente implicaría, por ejemplo, la reducción de la pobreza un 15, un 20% en los primeros 10 años. Y eso sería una enorme cantidad de argentinos, millones de argentinos que vuelven a la etapa de la normalización, es decir, lo que pudo haber sido la Argentina en estos 30 o 40 años y que significó todo lo contrario. Él decía, en el 70 teníamos un 5% de desocupación, un 5% de pobreza, perdón, y hoy tenemos el 50% de pobreza. Decía, Eso es lo que ha pasado, ¿no? decía que en el año 74-75 la productividad, el Producto Bruto, el per cápita de la población era el mismo que ahora. Es decir, pasaron Claro, 50 años y, perdón, el Producto Bruto era el mismo que ahora. Lo que claro, aumentó es la cantidad de población, entonces se achicó lo que le toca a cada uno. El pastel era totalmente. del mismo tamaño, pero los que nos sentamos a la mesa a comer somos mucho más. Así Y, es, y nos así toca es. una porcioncita más pequeña. Entonces dijo, 50 años perdidos en lo que es desarrollo económico, ¿no? Ni qué hablar de la educación, ¿no? Bueno, a propósito de ese tema, del tema educativo, el eje central de la propuesta de Manes es la recuperación de nuestra educación. Él está, y dio ejemplos concretos, ¿no? Él está absolutamente convencido de que si se apuesta desde el Estado en un porcentaje tan... él habló de 0,7 del Producto Bruto Interno invertido en educación. Y decían que Finlandia, daba el ejemplo de Finlandia, está en el 3,7 de todo el Producto Bruto, se invierte en educación. Entonces está claro
de que si 6, 7, 8 veces más se invierte en otro lado en materia de educación, lógicamente que nosotros siempre vamos a estar atrás. Y él decía, bueno, la primera respuesta que uno recibe cuando habla de la inversión en materia educativa, te dicen, bueno, pero tenemos otra urgencia como la pobreza. Y entonces él decía, bueno, la manera más eficaz en que el mundo se demostró de que se puede salir de la pobreza es con mayor educación. Tal cual. El problema básico de la Argentina es entender de que nuestro camino es una fuerte inversión en materia educativa. Si esto lo logramos, dice él, en 10 años, la Argentina por fin va a vender otras cosas al mundo. Juan Carlos, dijo también Manes, por supuesto que se falsean los datos, y ustedes saben muy bien que en educación se falsean los datos. Se estaba refiriendo a estos resultados mentirosos de los planes del programa, o mejor dicho, de las pruebas a aprender, donde el gobierno de Formosa salió con bombos y platillos a decir que Formosa está entre las mejores del país, más que Córdoba, está habiendo el doble que Entre Ríos, casi a la cabeza con la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los resultados de los sectores más humildes, ¿no? Es decir, los niños que vienen de familias más humildes, en Formosa aprenden más que en casi todo el país. Y esto, bueno, ha sido recibido con absoluta desconfianza porque no cierra por ningún lado. Y ayer publicó el diario Clarín, al final es mejor no tener clases. Formosa nos está mostrando de que mejor es no tener clases, porque Formosa fue la provincia que menos clases tuvo durante la pandemia. Las otras provincias ya habían abierto las escuelas y estaban dando clases y Formosa no. Entonces, decía el columnista de Clarín en sorna, ¿no? Al final resultaba mejor no tener clases. Cuanto menos clases los chicos tienen, más saben. Y fíjense lo que pasó en Formosa. Ahora, esto que, por ejemplo, Fernando Carvajal dijo, esto es trucho. Lo dijo con todas las letras. Este resultado de las pruebas a aprender en Formosa es una truchada, una mentira. Y, bueno, a su manera lo dijo también Manes, ¿no? Mirá, a veces cuando se muestran resultados como el examen que dio ante la Cámara de Diputados el gobernador, él habló de, escuchá esta cifra, 350.000 hectáreas sembradas en Formosa. ¿Y por dónde supuesto, entonces, están? por supuesto que yo a los 5 minutos salí a decir de que habría que revisar el contenido completo de su mensaje, porque realmente en materia de producción 350.000 hectáreas es imposible, absolutamente imposible. Y acá en Formosa estamos en 70.000 hectáreas, y él decía que teníamos 15.000 hectáreas de banana, y en realidad estamos en 2.500 hectáreas, o sea, siendo generosos, en 2.500 sí. hectáreas, ¿no? Pero, y creo que el principal problema que tiene Formosa es justamente generar lo necesario para que los datos estatales sean confiables. Pero el gobierno se ha encargado de que así sea. Acá ningún dato que se dé en Formosa puede uno creer, y todo lo pone en duda, pero básicamente es porque el Estado se encargó también de que esto sea así. O sea, ¿cómo el gobernador de la provincia va a mentir descaradamente a la Cámara? Eso no lo puede hacer. Bajo ningún punto de vista lo puede hacer. O sea, la mínima delicadeza institucional que debe tener un gobernador es decir verdades, no ir a ocupar un lugar, un espacio que es representativo del pueblo, como una cámara, para venir a mentirnos descaradamente. Bueno, esto pasa también con las pruebas de aprender. Han tomado determinados datos, los datos que más le convenían, para salir a mostrar frente a la desesperación de los datos de que hablaban de un bajísimo rendimiento en el orden nacional, y lógicamente Formosa no escapa a esa situación. Pero lo que tienen que hacer con esos datos, primero es hacerlo público, completamente, y que quienes lo evalúen,
¿no es cierto?, sean personas absolutamente independientes y que sean básicamente creíbles. Y entonces sí, uno puede decir, bueno, son datos confiables por provincia, por región, Juan por escuela, Carlos, por localidad. Sí, te cuento que en el año 2016, cuando se hicieron las pruebas a aprender en la época de Macri, sí, los docentes podían acceder a través de un link de internet, podían entrar y ver en la escuela donde ellos estaban los ah, exámenes de sus aulas, de sus alumnos, y chequearlos, totalmente. ¿no? Cada maestro podía ver qué resultado le tocaba a sus alumnos. Hoy eso no se puede, hoy no tienen acceso, así que no saben qué resultado tuvo en su escuela y en su aula. Totalmente. Bueno, eso es lo que intento explicar. Es decir, si todo aquello que es público es muy difícil que sea manipulable, todo lo que es público, porque cualquiera puede tomarse el trabajo de hacer un estudio serio sobre los datos, ¿no? Si hay copias de las pruebas a aprender en los colegios, bueno, cada establecimiento, ¿no es cierto?, cada escuela puede verificar la carga de los datos y así tiene que ser. Eso es lo que se necesita. Si realmente se quiere saber en qué lugar, ¿no es cierto?, de la escala educativa estamos en la Argentina, lo que tiene que hacerse es totalmente transparente cada uno de los datos. Acá estamos seguros que la reacción del gobierno fue porque justamente en la propia Cámara se habló de este tema, del bajo rendimiento de nuestros alumnos, el no haber dado clases, el de permitir que pasen de año con 19 materias, es decir, una serie de medidas que ahora se agrava aún más porque una docente salió a explicar de que ni siquiera tienen libertad para el uso de los colores. Les Qué indican qué locura, colores pueden utilizar, qué ¿no? locura. O sea, poco a poco el régimen va mostrando su peor rostro también en materia educativa, ¿no? Juan Carlos, te agradezco tu testimonio y la verdad que ese dato que me diste, que nos diste, de las cantidad de miles de hectáreas sembradas, es la verdad popularmente lo paitema, digamos, ¿no? Porque no, es increíble, no, de ninguna manera, es más, ni en la mejor época de Formosa llegamos a 350.000 hectáreas, me parece. Por supuesto. Nos mienten descaradamente, igual que la cantidad de ganado en la provincia, también lo mismo. Se alzan con cifras que no existen. ¿Eh? Te agradezco mucho, Juan Carlos. Muchas gracias a vos. Un abrazo enorme.